Vamos a ver ahora las herramientas. En este caso hemos dicho que tendríamos dos espacios de acá del diseñador o designer y otro de pixel. Vemos las herramientas son relativamente diferentes. Entonces en primera instancia vamos a ver acá del diseñador todos estos. Las que más nos interesan es la que más vamos a explicar, vamos a ejemplificar y todo ello. Y las otras herramientas bastante generales, pues no lo vamos a utilizar mucho, vamos a explicar cómo funciona, porque son bastante intuitivas en relación a la mayoría de los programas de diseño gráfico que utilizamos. En primera instancia tendríamos esta herramienta de aquí de mover, cualquier cosa que nosotros vayamos a generar o a tener. Acá, por ejemplo, puede ser este lápiz, este borrador. Si yo ahora utilizo el mismo, pues puedo seleccionar todas las capas que lo integran. O hago clic en una sola y lo arrastro. Vemos que precisamente todo esto lo voy a hacer así para que se note mejor. Entonces, acá yo le he seleccionado o le he puesto esto de selección automática y puedo seleccionar los objetos o los grupos. Si le digo objetos, por ejemplo, cada una de las capas independientemente los elijo, o si no, también acá con esta misma herramienta le puedo decir grupos enteros. Cuando hago clic, todo el grupo entero se ha seleccionado, similarmente acá. Entonces voy a hacer clic afuera para otra vez tener acceso a las herramientas de selección. Entonces en mi caso lo voy a dejar por defecto, que sería solo el objeto en sí. Muy bien, si observamos también algunas opciones contextuales, nos daría esto de configuración del documento que hemos dicho que tendríamos aquí. Y este de ajustes, tendríamos en editar ajustes. Y como de la mayoría de los programas de edición, esto generalmente es para así seleccionar, lo puedo cambiar el tamaño, con estas opciones lo puedo girar así. Muy bien, voy a hacer control Z para retornar como estaba. Entonces eso nos va a posibilitar también hacerlo el tamaño que vayamos a querer. Muy bien, vemos que no es nada complejo también, constantemente vamos a estar seleccionando el mismo. Otra de las opciones mesa de trabajo es pues simplemente generar una mesa de trabajo, es como decir varias hojas, es como si estuviésemos trabajando hasta ahora en una sola hoja única aquí. Y yo le puedo decir a partir de ahora quiero varias hojas para hacer varios diseños. Entonces con esta herramienta puedo generar ya una, hago clic y arrastro así. Ya estaría una mesa de trabajo aquí. Puedo hacer a su lado clic y arrastrar. Y así generar varias mesas de trabajo acá también, de esa forma. E incluso si yo quiero un diseño preelaborado, le digo acá el tamaño, por ejemplo, para el iPhone X y le digo insertar. Y me lo ha insertado aquí este tamaño para el iPhone X. Y así puedo seleccionar cualquiera de los tamaños y decirlo aquí insertar. En este caso, si yo quisiese todo esto borrar, pues selecciono y aprieto la tecla suprimir. Así que incluso puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, aquí este es el 3. Aquí si observamos es este el 3. Lo hago un clic y digo mesa de trabajo 3. Ahora ya estaría aquí también reflejado y aquí también. Y por supuesto que cada elemento que yo voy a insertar dentro del mismo, aquí, se viene donde corresponde. Entonces voy a cambiar un color así. Esto estaría en la mesa de trabajo 3. Y si observamos acá, dentro de la mesa de trabajo 3 estaría. Lógicamente que si inserto un recurso como esto, pues todo se me ha creado el grupo, acá está el grupo y las capas de ese grupo dentro de la mesa de trabajo 3. Si yo la arrastrase al 2, lo ha cambiado ahora aquí al 2. El grupo entero y sus elementos, sus capas acá. Entonces, así también puedo redimensionar acá y decirle 2 y todo ello. Y también si selecciono y aprieto la tecla suprimir, me dice que lo vamos a eliminar este 2. Me dice si deseo conservar los objetos que tienen adentro o eliminar también los objetos. Entonces le digo eliminar,
Ahí se elimina tanto la mesa de trabajo como los objetos. Del 3 también puedo hacer así. Y acá eliminar y también todo lo que tenía. Acá yo puedo eliminar la mesa de trabajo y quedarme con los objetos. Si le digo acá, le voy a decir conservar los objetos y hemos retornado al principio sin mesa de trabajo. Entonces la mesa de trabajo es precisamente para eso, para tener varias hojas o varias áreas de trabajo. La siguiente herramienta sería esto de nodos y esto de transformación de punto. Estas dos herramientas esta trabaja perfectamente con todos los diseños que nosotros vayamos a hacer. Significa que cada uno de los elementos que generamos acá nos ponen unos nodos para poder hacerlo. Vamos a ejemplificar con esta que es la que más utilizamos acá, la pluma. Voy a generar un nodo, hago clic y lo suelto, clic y lo suelto. Tengo dos nodos, clic y lo suelto, clic y lo suelto y retorno al principio. Me ha generado ya un elemento, lo puedo poner relleno si yo así lo deseo. Y observamos que tendríamos 4 nodos. Entonces esos mismos nodos, aquí con esta herramienta de nodos, puedo comenzar a trabajar. Si hago clic, lo muevo así, el otro también lo muevo así. Y cada nodo es totalmente manipulable. Entonces, si observamos de esa forma, ahí. Y lógicamente que estos nodos los puedo convertir. Enseguida vamos a ver de forma constante porque es lo que más utilizamos. Entonces, con esta misma herramienta de nodos, acá vemos que tendríamos en sus opciones contextuales, por ejemplo, acá esto que nos interesa, porque el relleno y el trazo ya sabemos que podríamos cambiarlo porque es una figura cerrada, igual que el trazo podría decir que sea mucho más grueso así u otro color ahí. Entonces no hay problema, pero los nodos se siguen manteniendo, ya sea que no tengan ni relleno ni trazo. Entonces en este caso esto es un nodo y si lo vemos acá sería en punta y yo lo puedo convertir aquí en suave y este es muy similar al anterior. Entonces suave nos interesa en punta y suave. Así lo puedo mover con esta herramienta de nodos ahí. Y lo interesante es así, con la tecla Alt se aprieto, lo separo los dos. Y por una parte puedo manejar la mitad de este trazado hasta el siguiente nodo y esto similarmente la mitad de este trazado hasta el siguiente nodo ahí. Por ejemplo, si hago clic aquí y repito la acción con esta herramienta y también con la tecla Alt al momento de mover, nos damos cuenta que con esto muevo la mitad y con este otro la otra mitad. Entonces así podemos hacer las modificaciones del mismo. Así que esto es para eso. Incluso puedo seleccionar dos nodos y con los dos nodos mover la cantidad de nodos que yo quiera. Así lo hago la selección, suelto y los dos nodos de abajo estarían de esa forma. Entonces todo eso lo hemos hecho con esta herramienta de nodos. Modificar. Por ejemplo, aquí si hago clic con la herramienta de nodos, me muestra todos los nodos existentes. Yo los puedo cambiar así como hemos indicado y estas dos opciones fundamentalmente nos interesa. Convertir acá cada nodo, por ejemplo esto, puedo convertirlo en suave y ya puedo así manipularlo. Y esto también lo arrastro para el nivel de influencia que va a tener los dos. Si queremos separar, aprieto la tecla Alt mientras muevo. Entonces ya estaría separado para que no se muevan los dos simultáneamente. Voy a hacer control Z. Muy bien, entonces acá tendríamos esas opciones fundamentalmente. Hay otras que nos pueden ayudar también. Esto voy aquí a esconder esto. Muy bien. Y esto vamos a continuar ejemplificando hasta aquí. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar este nodo, como estamos observando, y le puedo decir que esto divida. Entonces, si le hago clic, pues ahora tendríamos acá esta división del mismo. Voy a hacer clic aquí. Ahí. Muy bien, voy a hacer control Z ahí. Muy bien. Entonces otra vez hago clic aquí
en el anterior nodo, vemos aquí que tendríamos dos nodos. Este si deseamos lo puedo poner así para que ustedes sepan mejor. Aquí, este es un nodo y este es otro nodo. Entonces, el anterior a este nodo es este de aquí. Entonces, si yo le digo que divida, significa que me lo va a poner otro nodo entre este y el anterior, al centro. Entonces ya tengo otro nodo para manipular el mismo. También lo podríamos hacer así. Vemos este y este. Entonces lo puedo seleccionar los dos y aprieto este y me ha generado al centro aquí uno como esto y a la vez que acá otro más. Entonces adicional así. Vamos a dejarlo en ambos lados. Luego tendríamos también aquí, si observamos este, sería para romper la curva. Hago clic. Ahora cuando selecciono vemos que hemos roto, es como cortarlo. Enseguida vamos a ver cómo utilizar esto de cuchillo similar. Me lo ha cortado acá. Entonces estaría así. Y si yo hago esto y pongo acá cerrar curva, lo ha vuelto a unir. A pesar de que nosotros lo hayamos movido a otro lugar. Así. Entonces eso era para cerrar. Esto es más o menos para abrir y esto es para cerrar. Luego esto suavizar curva aquí, el cual vemos que lo ha hecho mucho más suave esa área. Entonces así también tendríamos acá para suavizar el mismo. Luego aquí también, aquí cuando seleccionamos estos dos por ejemplo o acá. Esto sería para invertir la curva, pero lo que anteriormente estaría con curva ahí. Entonces cuando invertimos lo que estaba aquí se ha venido mucho más abajo, pero no utilizamos mucho esa área. Entonces fundamentalmente utilizamos esto para romper, para volver a unirlo y esto para generar elementos o lo que serían nodos en otros lugares. Esas tres fundamentalmente. Luego también tendríamos para transformar, si selecciono esto por ejemplo aquí, esto sería para transformar. Entonces el nodo en sí, acá como estamos viendo, ya podemos movilizar con todo esto o podría hacer estas transformaciones de este lugar. Por cuestión de tiempo no lo vamos a ver a ninguna de estas. Ustedes pueden ir explorando, no es nada complejo acá, habilitar origen de transformación y todo. Eso es cuando tenemos varios nodos y podemos cambiarlas simultáneamente para hacer así algún tipo de efectos. Por ejemplo, todo esto. Entonces, si observamos acá, estos tres nodos elegidos, esto, esto y esto, e incluso esto lo voy a quitar así para que no noten que aquí existe un nodo. Son tres nodos. Esto también lo puedo mover así. Este y este. Están elegidos porque si vemos su relleno es azul. Entonces son tres. Estos son blancos, por eso estaría así. Son círculos cuando tienen curvas y son de esta forma cuadradas cuando no tienen curvas. Entonces están elegidos estos, lo hemos elegido así. Estos tres nodos. Muy bien, acá, ahora sí, estos tres nodos, este y este. Y con esto podemos hacer transformaciones, hacerlo mucho más grande esos tres, moverlos, achatarlos, así, e incluso hasta girarlos podemos con esta opción. Muy bien, los nodos, con estas diferentes opciones. Puedo el origen cambiarlo, generalmente el origen viene al centro. Aún así lo puedo cambiar a un costado para que cuando vaya a girar ese sea el punto de giro. Y así son cosas que no tienen mucha complejidad al respecto. Muy bien, entonces puedo habilitar el mismo. Así que eso lo vamos a dejar ahí. Luego tendríamos esto de transformación de punto que sería muy similar al anterior. Por ejemplo aquí o estos tres también como habíamos dicho. Acá esto de transformación de punto. Entonces, si vemos, lo estamos cambiando a partir de ese punto donde hemos elegido. Hay más grande, más pequeño y todo eso. Girarlo y más. Entonces,
tampoco esta herramienta no es muy utilizado. Preferimos utilizar lo que habíamos dicho de los nodos, esta área de transformación de aquí, mucho más que la otra. Pero sí se puede con esta herramienta de transformación de punto. A partir del punto seleccionado, puedo hacer ahí el movimiento y todo eso. Así. Y aquí tendríamos algunas opciones adicionales. Muy bien. Luego lo voy a seleccionar. Lo que más utilizamos es este de nodo, hemos dicho, y esto de pluma para crear. Luego tendríamos la herramienta contorno. Esta herramienta de contorno, en algunos momentos cuando vayamos a utilizar elementos o figuras como estas, por ejemplo, rectangulares, ¿sí? Donde están bien pronunciados, por ejemplo, sus esquinas. Entonces, con esta herramienta de contorno puedo hacer que cambien los mismos. En este caso, por ejemplo, redondeado puedo utilizar y así lo puedo hacer mucho más grande moviendo. De hecho, esto de aquí vamos a cambiarlo. Esto de aquí lo puedo eliminar, no lo estamos utilizando. Y ahora podemos apreciar acá. Entonces, con esta herramienta de contorno, vemos así y vemos que estaría redondeado. Yo le puedo decir inglete, como se maneja generalmente, o biselado. Entonces, cualquiera de los tres. De esa forma, redondeado, inglete o biselado. Muy bien, fundamentalmente para eso es esto que nos permite el contorno. Luego la siguiente herramienta sería acá de esquina. Es muy similar a la anterior, pero me va a permitir cambiar uno de ellos aquí arbitrariamente. Entonces, si elijo esquina, acá, por ejemplo, este que estamos utilizando es ninguna, yo puedo moverlo los mismos así desde aquí. Entonces, está manejando eso, pero la siguiente opción, porque ya como lo hemos movido, ha dejado de ser ninguna. Ha retomado redonda. Yo podría decir que sea la siguiente de aquí, cóncava, o puede ser recta, o puede ser recorte. Entonces, esa esquina específicamente. Si hubiera hecho la otra esquina desde aquí, desde este punto, desde este nodo, otra vez redondeado, y puedo elegir los otros diferentes. Entonces, ustedes ven que con esto, haciendo clic acá, por ejemplo, lo hago así, muy prolongado, y podemos hacer figuras más complejas con esto de la herramienta esquina. Muy bien. Otra de las herramientas más utilizadas sería la de pluma. Esto también es la herramienta muy poderosa en Adobe Illustrator, e incluso en Photoshop y en Affinity Photo también tiene, al igual que en este Affinity Designer. Entonces generamos figuras geométricas o cualquier tipo de figuras haciendo de la siguiente forma. Entonces lo puedo hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer una figura cerrada, incluso abierta también podríamos hacerlo. Abierta la voy a hacer. Clic y lo suelto, clic y lo suelto, clic y lo suelto, y eso es todo. Entonces ya puedo utilizar otras herramientas. Esta es una figura abierta, y con esta herramienta que hemos dicho constantemente de nodo, pues es lo que más utilizamos para hacer los cambios y modificaciones. Entonces cada uno de los nodos. Esto dijimos de transformación de punto, no lo utilizamos mucho esto, así para mover y todo lo demás, preferimos tener el control de uno por uno. Entonces, esta herramienta en particular, por el momento lo voy a sacar. Ya hemos dicho que acá en vista, personalización aquí de herramientas, y entre ellas dijimos que esto no vamos a utilizarlo, esto de acá. Entonces, lo puedo hacer así, o esta misma de aquí, que sería, lo puedo quitar afuera. Entonces lo voy a quitar afuera y me voy a quedar con esta herramienta propiamente a la que hemos indicado de nodo. Entonces acá si digo cerrar, vamos a ver, la de nodo no está, solo la de nodo nada más voy a poner. Entonces personalización, esto de nodo si me interesa ahí. Es para tener mayor acceso, mayor facilidad, sin necesidad de hacer doble clic ni nada, directamente acá. Entonces, ahora si observamos, vengo a la herramienta, hago clic y puedo mover cada uno de ellos. Es la figura abierta. No olvidemos que esta, a pesar de que lo hayamos creado con
como esta una figura acá que es prácticamente recta, lo puedo convertir, hemos dicho aquí con esta misma herramienta de nodo, a suave acá. Esto similarmente selecciono y lo convierto a suave. Y ahora puedo manipular los dos aquí. Muy bien, esa es una figura abierta. Las figuras cerradas serían con la misma herramienta de pluma. Hago clic, lo suelto, clic, lo suelto, clic, lo suelto. Lo mismo aquí. Y vengo en donde he comenzado y hago un clic. Entonces ya está una figura cerrada. Al ser una figura cerrada voy a tener no solo la oportunidad de cambiar este trazo de este color, sino también la parte del relleno. Entonces este color celeste de relleno. Eso es. No solo puedo generar rectas, sino puedo generar curvas. Hago clic y arrastro y ahora lo suelto. Hago clic, arrastro y lo suelto. Hago clic, arrastro y lo suelto. Clic, arrastro y lo suelto. Y ahora al principio. También hago clic y lo arrastro y lo suelto. Entonces es una figura cerrada llena de curvas. Estas son rectas, estas son curvas. Y ahora la tercera, que sería la combinación de ambas. Acá también al ser cerrada lo puedo dejar así. Muy bien. Y ahora la tercera, que es la que utilizamos, porque no siempre utilizamos puras curvas o puras rectas, sino una mezcla de ambos. Con esta misma herramienta de pluma voy a venir acá. Entonces lo que voy a hacer sería lo siguiente. Por ejemplo, puedo empezar con una curva. Hago clic y arrastro y ya se ha predispuesto para una curva. Hago aquí un clic y arrastro. Y ahora la próxima, si quiero hacer un nodo, aquí va a continuar, como la anterior es curva, va a continuar con curva, al menos la mitad. Si yo no lo quiero, hago clic en esta pequeña opción. Hago clic y le he quitado. Entonces, hago clic aquí afuera y lo suelto. Entonces, tenía que generarme una curva, pero al hacer clic aquí, le hemos dicho que no, queremos una recta. Aquí otra recta, otra recta. Y si a partir de aquí quiero una curva, hago clic y lo arrastro. Y otra vez acá. Si genero en cualquier otro punto acá un nodo, pues esta parte de aquí, este controlador, me va a generar una curva hasta la mitad. Y hemos dicho que tengo que venir aquí y hacer un clic. Ya le he quitado ese controlador, así que me va a generar una recta. Recta, recta, recta. Aquí curva y aquí lo cierro con la mitad curva y la mitad recta. Así. Como el anterior era curva, también lo ha retomado su curva. De esa forma. Entonces, ustedes practiquen, eso es lo que más nos interesa, que dominen esta herramienta fundamentalmente. Entonces, hago clic y me va a generar la próxima una recta. Clic, recta, clic, recta. A partir de ahora quiero una curva. Hago clic y arrastro. La próxima automáticamente me va a generar una curva. Hago clic, vemos cómo sin necesidad de arrastrar ya me ha generado una curva. La próxima, recta, recta, recta. Y si yo quiero ahora una curva, clic y arrastro. Y hemos dicho que automáticamente nos va a generar otra curva, pero para evitar eso hago un clic aquí. Clic. Y ahora afuera voy a hacer soltando, clic y lo suelto. Ya me ha generado una curva. Clic y lo suelto y así. Y al principio. Entonces, eso practiquen para que comiencen a dominar esta herramienta. Las posteriores ya son fáciles de entender. La más importante es esta de pluma y el manejo de nodo. Esos dos. No olvidemos que tendríamos acá este de esquina y este otro que no utilizamos mucho. Pero esto sí utilizamos constantemente. Entonces para hacer todos nuestros diseños. Y cada uno de estos acá lo podemos transformar, hemos dicho, o separarlos o volverlos a unir o convertirlos en acá rectas, esos nodos, lo que lo llama aquí en punta,
o suave, los dos fundamentalmente. Entonces todo eso tienen que dominarlo. La siguiente ya sería mucho más sencillo. Por ejemplo, aquí es lápiz, no hay nada nada extraño, es un lápiz aquí y simplemente por donde genero el trazo, aquí estaría la anchura del trazo que hemos hecho, pues nos ha generado esos trazos a partir de los nodos. Y como ya hemos dicho que podemos trabajar con la herramienta nodo, pues cada uno de ellos son totalmente modificables. Con estas herramientas hemos indicado cómo convertir en rectas y en curvas. Entonces, así, o varios nodos a la vez, o todos ellos a la vez. Entonces, moverlo así. O solo la mitad de esto, hago un clic y ahora selecciono los nodos y esa mitad. Primero siempre seleccionamos el objeto entero, un solo clic y lo soltamos, y una vez que nos muestra los nodos ya podemos seleccionar ellos y moverlos libremente. Entonces el lápiz es eso. Si nos damos cuenta acá con esto mismo puedo arrastrar todo y moverlo así, muy bien, ahí. Si quiero mover todo en su conjunto, ya sabemos con esta herramienta. Hasta aquí. Muy bien, entonces si vemos el lápiz es lo mismo que esta herramienta de pincel vectorial. Entonces es lo mismo que el lápiz. Hago clic y de hecho puedo generar un trazo muy similar, así. Y si vengo al nodo, vemos que efectivamente es igual que el anterior, con nodos. No hay mucha diferencia entre lo que sería el lápiz y acá el vectorial, que generalmente el lápiz lo manejamos con líneas muy suaves y esto ya el pincel con lo que sería el pincel vectorial tiene muchas más opciones acá de suavidad, dureza, de elementos como esos. Pero si vengo al lápiz, vemos aquí, no tengo esa opción de aquí, de precisamente esas opciones muy amplias de pincel acá como el que estamos observando. Entonces esa es la única diferencia, pero en el fondo hacen lo mismo. Si lo podemos resumir, el lápiz es con unas líneas más secas, más puras, más finas, y esto el pincel ya como nosotros queramos. Eso es. Luego tendría esta herramienta de anchura. Entonces estos mismos elementos con esta herramienta yo los puedo hacer así, mucho más ancho. Acá. Esto también lo puedo hacer así, mucho más angosto. El otro nodo más ancho. El otro nodo más angosto. Y así cada nudo acá, cada de estos nodos lo puedo manipular. Similarmente aquí hago clic y lo puedo manipular así. Entonces esto lo hago más angosto. Así como estamos observando. Así. Entonces, cada uno que vaya a elegir, siempre respetando sus anchos y todo ello. Vemos que con lo que hemos hecho con lápiz es mucho más fácil que hacerlo aquí. Vemos que sí podríamos hacerlo, pero aún así, acá es un poquito más difícil controlar exactamente ese nodo específicamente. Entonces, es un poquito más difícil. Muy bien, tiene algunas opciones adicionales aquí, como anchura en la misma curva, ¿sí? Aquí o aquí, por ejemplo, así como estamos observando. Muy bien, entonces no se compliquen mucho, solamente prueben. Así utilizamos a veces, pero la mayoría de las veces configuramos para tener este estilo de trazo, lo configuramos dentro del pincel. Entonces en pincel vengo y busco todos los pinceles o las configuraciones que me va a posibilitar el mismo para no tener que hacerlo uno por uno. No olvidemos que en ventanas, acá tendríamos la parte, aquí en este caso ventanas, y tendríamos esto de pinceles. Entonces hay un montón de pinceles aquí, por eso diferentes trazos nos pueden generar desde este lugar. Todo esto está con categorías, categoría acrílicos, acuarelas, entonces ustedes lo buscan. Por ejemplo, lápiz vemos que es muy fino. Incluso este lápiz carbón podríamos hacerlo y simularlo acá. Lo interesante es que sigue siendo elementos vectoriales los mismos, y también con esta herramienta que acabamos de decir, anchura de trazo,
pues puedo así manipular los mismos, la anchura de trazo en su conjunto. Muy bien. En el lápiz nos permite mucho más específico todavía. Entonces, eso es de estas herramientas de aquí. Entonces, incluyendo el pincel. Luego el cuchillo, con esto podríamos ejemplificar quizás mejor. El cuchillo nos va a posibilitar un corte haciendo clic y arrastrando. Entonces vemos que hago clic afuera, clic aquí y lo ha separado. Entonces son dos elementos independientes. Pero ese corte no siempre es así. Le puedo decir que el corte sea acá. Entonces la herramienta de cuchillo sea mucho más suave. También lo puedo manipular aquí. Entonces vemos que no es nada complicado. Lo arrastro así. Si quiero un poquito más en línea recta, hago clic con esta herramienta, lo habilito. Entonces hago un clic, lo suelto así, o en este caso voy a seleccionar otra vez esto. Y ahora acá puedo hacer así el corte, clic y acá. Entonces he hecho un clic y lo he soltado y lo he movido en línea recta, me lo ha cortado en dos. Así. Voy a hacer control Z. Eso sirve, como hemos indicado, si no aprieto recta, pues ahora como yo quiero puedo hacer el corte. Y si le digo en línea recta, entonces hago clic y arrastro y vemos cómo me lo ha hecho en línea recta el corte. Fundamentalmente eso. Luego esto del relleno es para pintarlo. Aquí el relleno. Selecciono abajo el color. Por ejemplo, puede ser este azul. Y ahora cuando hago clic lo vuelvo azul el relleno. Entonces no hay mucha complicación al respecto. Luego igual el degradado. Acá hago clic y arrastro. Y aquí tendríamos este degradado. El tipo de degradado lo puedo configurar aquí. Del primer punto, aquí tengo el color, por ejemplo verde. Del segundo punto hago clic aquí y aquí tengo su color, color azul. Entonces vemos que cuando hago clic en este punto estaría aquí verde. Si hago clic en el segundo punto, aquí estaría azul. Y puedo poner puntos intermedios si es necesario. Por ejemplo, hago clic y lo puedo apretar blanco. Si ahora observamos, pues puedo moverlo así. Y lógicamente que hay diferentes tipos de degradados como el elíptico, el radial que es similar, solamente que el elíptico se puede mover el ancho de lo ovalado. El cónico, como estamos observando, y eso, fundamentalmente eso. Entonces, esos son los degradados. Vemos que no es muy complejo. Desde acá activamos y lo arrastramos. Lo podemos manipular, mover y según lo que queramos. Luego tengo acá otra herramienta que sería colocar. De hecho, esto no sé por qué está aquí. Debería estar en este grupo porque aquí manejamos píxeles. Y donde debería estar, no lo está. Acá estaría esto de colocar. Hago clic y directamente está para colocar. Ni siquiera tiene el mismo Affinity Photo, que es el que fundamentalmente debería tener. Directamente me abre mis archivos. Yo puedo hacer clic y luego digo abrir. Vengo, hago clic y arrastro y ya está colocado acá. Si hago la misma acción, un clic, vengo, hago un clic en mi imagen y luego digo abrir. Y ahora en lugar de hacer clic y arrastrar, simplemente hago un solo clic y su tamaño original me lo ha puesto la imagen. Acá estaría. Y luego con la imagen, con este caso las herramientas de mover, ya lo puedo recorrer, girar y hacer todo lo que hacemos con imágenes. Pero este es un programa fundamentalmente para elementos vectoriales y no mapa de bits. Pero por si acaso está aquí. Muy bien. Y luego tendríamos esto para recortar. Pero si observamos acá, este de recorte es una especie de máscara nada más. Si yo lo trato de utilizar de acá, vemos así. En el fondo me lo está enmascarando, no me lo está haciendo un corte como tal. Ahí, porque si después recupero, vemos que hasta aquí está la caja. Vemos que la máscara, como ya no tiene nada acá, la máscara está dejando pasar la información.
Lo mismo incluso pasaría con elementos vectoriales puros. Por ejemplo, si yo genero esto de aquí y en lugar del relleno que sería el degradado, lo voy a decir un color sólido como el verde, acá. Muy bien, entonces cuando utilizo esto de recorte vectorial, para esto por ejemplo, de aquí, si lo utilizo el recorte vectorial, vemos que me ha creado estos controladores y lo puedo hacer así. Vemos que en el fondo me lo está enmascarando. Y otra vez puedo recuperar la información del mismo. Si hago clic afuera, vemos acá cómo estaría lo que me lo ha hecho. Entonces, si vengo otra vez a la herramienta de recorte, puedo ampliar arriba y a la izquierda. Y otra vez vengo a la herramienta acá de recorte vectorial, o en este caso, como ya lo hemos usado, hago clic afuera. Vemos que en el fondo sigue siendo círculo. Es una especie para generar más o menos como máscaras. Muy bien, voy a eliminarlo. Luego tendríamos estos de aquí. Si hago clic es un rectángulo y tal cual acá puedo cambiar el relleno en muestras que ya tengo anteriormente, esas muestras, o en color acá, o en degradado. Entonces aquí, así. Hago clic y ya estaría. Entonces son tres cosas que podría tener en el relleno. Me voy a quedar con esto. Para estas ayudas, aquí tendríamos, por ejemplo, si observamos este relleno, está un color acá único. Aquí parece como una dona. Esto es el trazo. Aquí estaría el trazo. Y el mismo trazo también puedo poner solo en el trazo, y de hecho lo voy a hacer mucho más grueso para que se note aquí el trazo. Ahí, veamos. En el mismo trazo, cuando selecciono el color, lo puedo también recuperar de muestras, o lo puedo, acá lo voy a continuar al anterior, de color puro, un color sólido, como el que estamos viendo aquí, o también en degradado, solo nada más que el trazo. Entonces acá hago clic y ya estaría el trazo así. Le puedo decir elíptico desde un punto y todo ello. Acá, radial, cónico. Muy bien. Entonces solo el trazo nada más. Lo voy a dejar color sólido acá, un único color, más o menos como esto. Así que lo que acabamos de hacer ahora con esta figura del rectángulo, lo mismo vamos a hacer con lo siguiente. Entonces puedo cambiar el relleno, puedo cambiar el trazo o contorno, puedo cambiar el grosor del mismo. Esto del manejo de color tendríamos acá en ventana. Aquí tendríamos muestras, aquí. Luego tendríamos en el mismo aquí lo que sería color, acá, como estamos viendo. Fundamentalmente esos dos. Por ejemplo, acá el de degradado vemos que no está, debería tener para mayor personalización, pero sí personalizamos donde en los mismos colores, pero el degradado no está acá. Entonces, estas dos cosas vamos a utilizar bastante para poder así controlar esto, pero como ya tenemos esas mismas opciones aquí, así que no lo necesitamos estos paneles, por eso desde el principio lo hemos escondido. Por lo tanto, lo mismo pasa con estas otras herramientas. Puedo elegir de acá, así, o la siguiente con esquinas redondeadas, acá mucho más arriba está. Hago clic y con esquinas redondeadas. Y de hecho, una sola herramienta nos hubiera bastado, que sería un polígono, pero acá nos lo han puesto una infinidad de ellos. Un triángulo y todo. Entonces vemos que todas ellas tienen las mismas características. Claro que algunas, como por ejemplo acá una estrella, hago clic y arrastro y le voy a quitar un poquito más así. Aquí, algunas de ellas en la parte superior tienen la cantidad, por ejemplo, de puntas o algunas opciones adicionales que ustedes pueden cambiar. Por ejemplo, así, pueden aumentar la estrella y todo eso. Pero la mayoría de las opciones sí se mantiene. Por ejemplo, aquí tendríamos otras figuras como
a una herramienta de gráfico circular así. Vemos unos puntos rojos aquí. Esos puntos rojos significa que son paramétricos. Si yo los cambio esos acá, como esto por ejemplo, puedo ir cambiando así esos valores. Entonces, esto también o así. Entonces, podemos hacer diferentes cosas cada que vean estos puntos rojos. Si yo genero otra figura aquí y veo esos puntos rojos, hago clic y arrastro. Aquí está un solo punto rojo y aquí otro. Entonces, si lo hago así, vemos cómo estaríamos modificando. Este también. Entonces, muchos de esos tienen un par de puntos rojos y si son complejos, mucho más. Acá estarían, ustedes prueben, son muchísimos de estos. Por ejemplo, esta herramienta flecha, hago clic y arrastro. Aquí está un punto rojo, acá está otro, aquí otro. Entonces, vemos que esto me va a posibilitar hacerlo así. Y este otro, similarmente, entonces así. Y esto también, este punto rojo, me va a posibilitar hacerlo así. Así que puedo hacer muchos elementos bastante complejos según lo que nosotros vayamos a necesitar, utilizando el mismo. Entonces, ahí. Vemos que todas estas figuras, si yo las quiero editar con los nodos, acá no me está dejando, porque son figuras paramétricas o si lo queremos llamar nada más que figuras. Entonces hago clic con el botón derecho, cualquiera de estos, y ahora yo le digo convertir en curvas. Entonces ahora, si observamos, ya no tienen esos parámetros. Ahora yo personalmente cada uno de los nodos lo puedo convertir o transformar o cambiar como anteriormente hemos visto. Entonces, y ya una vez que los parámetros hemos configurado como queremos, luego convertimos. Este también, por ejemplo, tiene estos parámetros, pero si hago clic con el botón derecho y le digo convertir a curvas, entonces ahora ya no tienen esos parámetros y yo puedo arbitrariamente cambiar cada uno de los nodos totalmente libre. Entonces, todas estas figuras de aquí funcionan similarmente. Todas estas de acá. Si te hago un corazón, clic ahí, tiene este parámetro del punto rojo y lo puedo hacer así. Y luego, cuando ya quiero personalizar todas las características, hago clic con el botón derecho y le digo convertir a curva. Y ahora ya no es paramétrico, ahora ya puedo cambiar libremente todos los nodos que tiene. Entonces, estas son las figuras que dispone. Muchas de acá. Lo voy a dejar el que viene por defecto. Luego tendríamos aquí generador de formas. Por ejemplo, puedo hacerlo así. Esto y acá uno con esquinas redondeadas. Incluso lo puedo cambiar de color de relleno para que se distinga mucho mejor ahí. Son dos elementos. Si selecciono así, con esta herramienta puedo hacer muy similar a lo de arriba que habíamos visto, casi igual. Podemos hacer los cambios. Entonces hago un clic, otro clic y otro clic aquí. Entonces yo lo puedo decir añadir y todos los he convertido en uno solo. Si hubiese dicho aquí clic y clic, con esto añado los dos. O hubiese dicho acá. Si tengo más elementos complejos, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo puedo generar de aquí, cualquier otro. O por ejemplo una estrella. ¿Sí? Y solo para distinguir el relleno lo voy a cambiar. Entonces, si elijo los tres, ahora con esta herramienta de generador de formas, pues vemos que lo puedo hacer así. Entonces todos estos arrastro para seleccionar y luego lo puedo decir añadir. Vemos que es una sola. Entonces, así, es una sola. Y podemos por eso, utilizando varias figuras geométricas, generar elementos complejos, muy similar a lo de arriba que habíamos dicho que podemos unir, separar, quitar, añadir todo eso, quedarme con intersecciones y más. Luego los textos no es nada complejo, el artístico es cuando es un texto único que utilizamos muchas veces para una sola palabra o para un título. Hago clic y digo acá
voy a hacerlo un poquito más grande aquí arriba. Si observamos, tendría las mismas características que generalmente suelen tener cualquier programa de edición de texto: tipo de letra, sus variaciones, tamaño de la letra, negrilla, cursiva, subrayado, color del texto, y eso fundamentalmente. La mayoría de los programas lo tienen en Word, Excel, PowerPoint, en cualquiera. Si quieren opciones mucho más avanzadas, por ejemplo, podrían hacer clic aquí o aquí también el párrafo, o directamente vienen a ventana y tendríamos dos cosas: carácter acá para el texto propiamente. Si escribo acá, por ejemplo, haciendo doble clic o un clic, le puedo decir bienvenido. Muy bien. Entonces, acá está el texto. Y ahora, lógicamente que puedo cambiar todo lo que tenga que ver con el texto. Pero existe el otro que sería con el párrafo entero acá. Son dos. Ahora está compartiendo, lo puedo dividir así. Entonces esto es para el carácter, o sea, para el texto. Y el párrafo es cuando tenemos varias líneas. Entonces esto, al ser, como lo considera acá, artístico, es un solo texto único. O puede ser acá, bienvenido aquí a mi web. Entonces lo puedo hacer incluso más pequeño. Acá lo puedo hacer un 72. Lo puedo acá poner. Este es el interlineado. Lo voy a dejar acá. Está en carácter 72. Un poquito más acá. El 72 lo voy a dejar. Bienvenido. Y haciendo doble clic ingreso al texto. Con esta herramienta hago doble clic para ingresar a modificar. Así que acá tendríamos de carácter el color del texto, tamaño, tipo de letra, todo está aquí. Entonces no es nada complicado. Y esto fundamentalmente se utiliza para esto, porque no son varias líneas, es el texto artístico. Y si quiero varias líneas acá, entonces utilizo el marco de texto. Hago clic y arrastro. Ahora puedo poner varias líneas de texto, y de hecho aquí puedo insertar texto desde lleno en este momento para no transcribir. Y ahora aquí, aparte de cambiar los parámetros como estos, puedo ya cambiar lo que sería el interlineado, alineado, todo desde acá. Lo voy a ingresar aquí. Muy bien. Y mucho más acá. Lo puedo así acercarme. Y con esta herramienta mismo de texto, o este otro también, puedo hacer cambios y modificaciones. Muy bien. Lo que queremos acá es que podemos cambiar el color del texto en su conjunto. Ahí el interlineado ahora ya tendría más sentido. Lo puedo poner así mucho más separado de línea a línea. Acá puedo generar espaciado, tabulaciones, todas esas opciones estaría aquí. O el mismo alineado, todo al centro, a la derecha, justificado con la última línea de abajo hacia la izquierda y todo eso. Entonces prácticamente es muy fácil. Aquí voy a escribir. Muy bien, entonces acá lo pongo y digo, esto es un texto de relleno personalizado que me permite configurarlo. Muy bien, entonces voy a poner otro más aquí, configurarlo. Ya está. También tenemos más texto de una sola línea para ejemplificarlo. Muy bien, si vemos ahora,
pues ya puedo generar en su conjunto acá. Entonces el interlineado lo manejamos acá, el justificado, las últimas líneas acá y la última línea a la derecha, al centro, a la izquierda. Pero sigue todo justificado de todas formas. Acá puedo decir mejor los programas los cuales manejamos diariamente. Muy bien, si vemos está justificado el texto acá. Entonces aquí es el interlineado, el espaciado antes y después del mismo, acá de todo el texto, el antes, el después, como estamos observando. O sea, acá el, el espacio entre párrafo y párrafo. Y muchas características más, no lo vamos a ver en detalle. Entonces, porque esto es un programa más que todo para edición vectorial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer el mismo? Acá, por ejemplo, le puedo decir que este va a ser un black. Acá. Entonces, párrafo, como este es un elemento vectorial, nosotros podemos hacer lo siguiente. Aquí. Y puedo hacerlo así a mi web o convertirlo en lo que era artístico a un texto a un marco de texto igual haciendo enter. Y acá hago clic con el botón derecho y lo mismo convertir a curvas. Entonces ya no se cambia con los parámetros de carácter ni de párrafo. Ahora tengo que transformar estos con los elementos vectoriales, o sea, con este cambio de nodos y todo lo que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí me acerco de esa forma y ahora vemos que tienen sus nodos y transformamos los nodos personalmente. Ha dejado de ser un texto modificable a ser ahora puros elementos vectoriales. Para eso nos sirve el texto en este programa, no propiamente para redactar o hacer cosas. Sí se puede, pero no es mucho lo que al menos de esa forma no trabajamos. Luego otra de las herramientas sería acá selector de color. Esto es importante cuando manejamos elementos de más o menos de este tipo. Porque la mayoría de los otros componentes o elementos, por ejemplo, de recursos de aquí, si nos damos cuenta, pues son generalmente colores, aunque parecen degradados, pero son colores uniformes. Entonces no existe, no es muy difícil poder saber cada uno cuál es. Si hago clic acá, lo puedo ver en esta parte de pincel, por ejemplo, cada uno de ellos. Entonces, eso no es muy complicado. De hecho, esto aquí lo voy a decir objetos. Muy bien. Entonces, acá ya me muestra el relleno. Es fácil saber qué color es, porque si vengo, acá estaría su valor de ese color específico. Entonces, aquí yo le puedo decir que me muestre estos otros valores si lo queremos, por ejemplo, un hexadecimal más adicional para saber exactamente el color y utilizarlo en otros lugares. O incluso puedo acá mismo, o sea, copiar esto y luego venir y que retome ese color. Por ejemplo, acá lo puedo hacer así. Si yo quiero exactamente este color, pues tranquilamente podría venir aquí y ya puedo saber acá qué color tiene. Pero cuando son elementos complejos como estos, entonces a veces necesitamos un color. Utilizo la herramienta de selector de color, este amarillo, por ejemplo. Entonces se toma el color, acá el selector, y lo aplica a este mismo. Pero nosotros no queremos aplicar, solo queremos nada más que retomar. Entonces puedo elegir esto, vengo al selector de color, elijo el amarillo y automáticamente me lo ha puesto el amarillo. Eso es lo que ha hecho. Entonces, de esa manera es el selector de color. Y el selector de estilos, pues es según el estilo que vayamos a utilizar. Por ejemplo, aquí, si utilizo otra figura, o incluso esto mismo puedo utilizar. Acá, selector de estilo, hago clic a esto y he retomado ese estilo. Pero si hubiera tenido un estilo diferente, vamos a ver para que ustedes distingan mejor acá. Por ejemplo, este va a ser 20, así, o incluso 50 para que ustedes lo noten mejor. Va a tener 50 de ancho acá.
y el relleno va a ser degradado, como estamos viendo, y el trazo va a tener un color muy específico como esto. Entonces, e incluso, vamos a ver, podemos hacer algunos cambios como las esquinas que sean más o menos cóncavas. Entonces, cuando yo selecciono este objeto, puede retomar otros estilos, ya no solo el color, sino estilos. Hago clic aquí, voy a volver a hacerlo acá de esa forma. Ahora sí, selector de estilos y lo voy a, ahora sí, he seleccionado este de aquí y luego con la herramienta selector de estilos hago clic acá. Entonces, otra vez vamos a ver por qué no está queriendo aplicar este de estilos de aquí, porque debería tomar todos esos parámetros. Primero hago clic aquí y luego vengo aquí y está aplicado ahora. Entonces, es una forma bastante interesante de trabajar. Generalmente no se hace así, o sea, al menos no en otros programas. Pues el origen y el destino nosotros lo decidimos en la parte superior, pero acá, por ejemplo, no me está dando esas opciones. Entonces, así vemos que sigo aplicando esto de aquí. Entonces, en el fondo debería ser de aplicar, pero no me está diciendo nada de eso. Muy bien. Entonces, en la parte superior sí me está diciendo qué parámetros va a retomar, porque esto es para retomar, no para aplicar. Pero una vez tomado, luego lo podemos aplicar. Eso es lo que está haciendo. Porque si ahora acá le digo a ninguno, por ejemplo, lo que va a tomar, los aspectos que va a tomar, va a ser el trazo, el relleno, la opacidad. Todo esto va a tomar. Entonces, no solamente toma nada más que el trazo, sino el grosor y ajustes de párrafo, en este caso ajustes de objeto, todo lo que tenga que ver en la parte superior va a retomar. Entonces, por ejemplo, aquí utilizo esta herramienta de estilos y ahora el mismo podría acá hacerlo. Entonces, aquí y aquí, como vemos. Para poder aplicar de manera tradicional tendríamos que hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí o este de aquí. Selecciono, estamos utilizando esta herramienta, esta de selector de estilos. Entonces vamos a tener que utilizar un atajo de teclado. Muy bien, primero selecciono como hemos dicho, luego venimos a la herramienta de selector de estilos y luego aprieto Alt. Hago clic y ha retomado este parámetro de aquí y lo ha colocado acá. Y a la inversa podríamos hacer. Selecciono primero esto, luego con la misma herramienta de selector de estilo, aprieto Alt y luego clic aquí. Entonces ahora ha retomado de aquí. Si hago Control Z va a retomar de aquí, Alt y de aquí. Entonces si observamos aquí, os voy a hacer cuenta que esto no tiene acá trazo y su color de relleno es un color acá uniforme. Muy bien, ahora vamos a ejemplificar mejor. Selecciono esto, vengo aquí, selector de estilo, aprieto la tecla Alt y hago un clic en la otra figura. Y ha retomado lo mismo, todos estos, el trazado, el color de relleno, la opacidad de la capa, porque si yo lo hubiese puesto esto a una opacidad diferente aquí, ahí, esto cuando iba a retomar, también iba a retomar la misma opacidad como estamos observando, porque si vengo aquí, veo la opacidad ha retomado el mismo porcentaje que este otro de aquí, que sería 56. Y así sucesivamente. Si hubiéramos agregado efectos, más adelante vamos a ver efectos, también se hubiera aplicado aquí. Entonces para eso sirve. Luego otra herramienta sería la de medir, por donde yo paso, acá, por ejemplo de aquí, aquí hago clic y arrastro. Y ahí me está diciendo cuántos píxeles hay, la distancia. Y así puedo ir midiendo. Clic y arrastro y aquí me dice esa distancia existente.
Lo mismo hubiese pasado con esto de área. Entonces hago clic y acá me dice el área que estaría ahí. En píxeles ahí. En sí cuadrado. Si hago clic ahí me dice cuántos píxeles cuadrados sería. Entonces toda la área. Acá también hago clic y me muestra. No ha cambiado la figura, solo es que lo marca para saber exactamente todo lo que va a contabilizar como área del mismo. Muy bien. Entonces, estas herramientas serían. Esto no lo estamos viendo porque ya sabemos zoom es para hacer clic hacia la derecha más grande, hacia la izquierda más pequeño el tamaño. Y esto de mano para mover o hacer paneo. Es que esto nosotros utilizamos desde el principio. Hemos dicho, cuando cualquier herramienta estamos utilizando, aprieto la tecla Alt y el scroll en este caso la tecla Control y el scroll del ratón. Entonces hacia arriba y hacia abajo. Y este otro hemos dicho que utilizamos vista apretando simplemente la barra espaciadora y clic con el botón izquierdo del ratón y lo muevo. Entonces por eso no lo estamos viendo. Esto ya hemos dicho del principio. Acá por ejemplo este es para el relleno. Si hago doble clic lo pongo rojo y ya está. Voy a aumentar la opacidad aquí. Y aquí sería del objeto seleccionado. Esto que parece dona. Hago clic y sería el trazo. Entonces selecciono un trazo. Como por ejemplo un amarillo. Y lo cierro. Entonces desde aquí mismo. O desde la parte superior. Cualquiera de ellos sirve para cambiar esos parámetros.